poco más sobre esto, querido Paco, cómo es que históricamente y desafortunadamente la religión, deja tú la iglesia católica, la religión en lo general, las creencias de las personas han sido utilizadas con fines políticos. Ocurre desde la creación de la política per se, ¿no? La práctica de la política per se en la Grecia antigua es una de las razones por las cuales estarían obligando a Sócrates a tomar la cicuta, porque según ellos estaba mal aconsejando a los jóvenes y envenenando sus mentes con que solamente podría haber alguna deidad cuando ellos eran una sociedad politeísta. Y ya a lo largo de la historia del mundo, pues nos hemos enfrentado a serios conflictos humanos, serios conflictos bélicos debido a las religiones de las creencias. Por eso es que es tan interesante, tan llamativo, tan noble que haya sido un indígena de la Sierra de Oaxaca quien consiguiera a mitades del siglo XIX hacer algo que nadie había hecho en todo el mundo y que no se consiguió hasta ya muy avanzado el siglo XX en muchos otros países y que no se ha conseguido en otros países, separar a la iglesia del Estado. Desafortunadamente, a pesar de que en el papel y en las instituciones la iglesia tiene que estar separada del Estado, esos curas nunca se fueron, siguieron metiendo la sotana en la política. Y hoy tenemos el caso de alguien pues así de despreciable como lo es el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Tú nos vas a hablar más al respecto, pero famoso por sus comentarios infames, por sus comentarios cínicos, y que ahora, bueno, pues hace un llamado a no votar por Claudia Sheinbaum, que porque nos va a llegar el comunismo a México, cosa que hoy, bueno, pues fue minimizada por López Obrador y hasta en un tono de burla. ¿Qué opinas de esto, querido Paco? Mira, Toño, el presidente tiene razón y mucha te voy a explicar por qué. Es decir, la cuestión que la gente se alarma, yo mismo a veces lo digo, la iglesia está haciendo campaña desde el púlpito y llama a votar abiertamente por el PAN, ¿sí? No llamaría a votar por el PRI, en algunos casos sí, por ejemplo, el Estado de México, siempre hemos tenido una iglesia priista, pero hablando en general, llama a votar por el PAN. ¿Cuánto va a influir? Mira, va a influir poco. La Iglesia Católica en este país, no la religión, la Iglesia Católica en concreto, tiene problemas gravísimos, hace por lo menos a partir de los 80, tiene problemas gravísimos. En los últimos 10 años, el porcentaje de la población que dejó de ser católica ha sido grandísimo. Se supone que hace 10 años, el 82.7% de la población total del país, y hablo total porque recuerda que en este país éramos católicos solo por nacimiento. Sí, ya te llevaban a bautizar y ya eras católico. Entonces, pero en los últimos 10 años se supone que éramos 82.7%. Hoy el porcentaje es de 76%. Ha perdido más de 5 puntos porcentuales. Eso es altísimo, altísimo. Hay una drástica caída superior al 5% de feligreses, derivado de qué? De fallas en todo. La iglesia falla en todo. Hay corrupción abierta, hay protección abierta a pederastas. Recuerda, en los 80, después de la llegada de Carlos Salinas, cuando se reconoce a la iglesia como tal, y hay acercamientos con el Vaticano y después termina ya por normalizarse relaciones políticas, diplomáticas, esa iglesia, de la mano de Monseñor Jerónimo o Girolamo Prigione, aplastó a la iglesia que tenía cierta credibilidad dentro de la iglesia, sí, la teología de la liberación, que era una iglesia muy cercana a la gente, muy cercana en muchas comunidades, era una iglesia que luchaba por los pobres, la aplastaron. Así que ha ido perdiendo paulatinamente credibilidad, ha tenido un desgaste moral brutal, ¿sí? El mal ejemplo de muchos curas, tú decías Juan Sandoval Íñiguez, pero tenemos, recuerda, Monseñor Arturo Rivera Carrera, un protector de pederastas, ¿sí? Sí. Desde la fe han acabado con la fe,
han acabado o están aplastando al catolicismo y la renovación de la fe de muchos mexicanos ha pasado a otras religiones, algunas de ellas a primas, hermanas de la católica, pero algunos han pasado al ateísmo, a no creer en nada. ¿Sí? Prevalece una práctica religiosa, pero ya es insuficiente. La Iglesia Católica no tiene cercanía con la gente. La gente puede ir a misa, pero ¿cuántas veces cumple la gente con todo lo que se dice en la misa o en sus oficios? En nada, saliendo de eso, eres otra cosa. Así que de pronto somos católicos. Yo no soy católico, soy ateo, pero hablo en general. De pronto somos católicos por costumbre, porque así nos bautizamos, pero no tenemos elementos formativos profundos religiosos que nos lleven a creer en curas o en una iglesia que ha sido protectora de pederastas, protectora de curas criminales y que están ahí y que se ha convertido en una iglesia de los poderosos. Hay que ver, hay obispos, hay cardenales que viven como príncipes de la iglesia. Así que la sociedad mexicana está cada día más indiferente o hay abierto rechazo a cualquier idea de trascendencia religiosa. Incluso el número de curas ha bajado, tienen severos problemas. Así, ¿cuántas personas, mira, no van, por ejemplo, a misa, y cuando un cura predica de política o hace llamados políticos o arengas políticas, lo graba y lo vemos nosotros ahora con las redes, por ejemplo, y ha dejado la Grey Católica. Mira, de acuerdo con información del INEGI, por ejemplo, el número de cristianos evangélicos, por ejemplo, pasó del 7.5% de la población en esos 10 años a 11.5%, que en personas significa que la iglesia cristiana evangélica pasó de 10 millones a poco más de 15 millones. Esa es una pérdida para los católicos. Así que hay, y luego tienes que a grupos evangélicos, pentecostales, que han crecido en números, sí, iglesias que nos llegaron de Estados Unidos. Así que hay elementos que tenemos que destacar ahora que hay elecciones, que estamos en un proceso electoral. Cuando hay llamados abiertos como los de Juan Sandoval Íñiguez, pues bueno, mira, por ejemplo, tenemos el gobierno católico de Guanajuato, que abarca algún otro estado, están llamando a votar por el PAN abiertamente contra Claudia Sheinbaum. ¿Cuánto van a impactar? Bueno, pues ya hemos visto las tendencias en las encuestas. Nada, ¿por qué? Primero, porque la iglesia ha perdido, ya te decía, ha perdido liderazgo moral y religioso entre los mexicanos. Segundo, porque están apoyando o han apoyado a políticos que han depredado este país y que cuando hablan con la Biblia en la mano, en realidad te están diciendo otra cosa. Así que las estadísticas cambian por año en un país en el que el catolicismo enfrenta cada día una fuga de creyentes porque hay incredulidad. Yo te decía, el número de ateos en este país ha aumentado en 10 años, lo veían las estadísticas del INEGI, por ejemplo, 100%. Es decir, eso es brutal. Para la Iglesia Católica debía ser brutal. La falta de la Iglesia no tiene cercanía. Mira cuántas veces vemos, yo soy ateo, pero si me invitan a una boda, si me invitan a un bautizo, voy. Sí, voy. ¿Por qué? Porque son mis amigos y soy muy respetuoso de las creencias de cada quien. Pero ¿cuántas veces vemos que no hay una cercanía, que no hay nada que identifique o nada de identidad del cura, no solo con los obispos y los cardenales, como Juan Sandoval Íñiguez, que se sienten Dios, nada, porque están allá lejos de la gente. Los mismos curas en los pueblos no tienen la respuesta que necesitan. Así que cuando la iglesia entra al terreno político, es brutal porque no le hacen caso. ¿Cuántos escándalos hemos tenido? Perdón,
¿Cuántos escándalos, Toño, hemos tenido desde hace poco más de 30 años de narcolimosnas? ¿Cuántos curas en este país no reciben dinero del narco? Y la iglesia protege a los narcotraficantes. Así que, ¿cuándo van a encontrar los católicos mexicanos guía en esos curas que se han inclinado por proteger a criminales o a delincuentes del crimen organizado, que se han dedicado a proteger a pederastas, que se han dedicado a destruir a la iglesia, que alguna vez tuvo mucha cercanía con la población, la teología de la liberación? Así que no hay entre los curas en general, curas, obispos, arzobispos, cardenales, no hay una autoridad moral para hablar de política, de tal forma que la gente va a misa o a los servicios que tengan y en realidad escucha a algunas cosas que le interesan, pero de política no entiende nada, no le hacen caso a los curas. Te digo, yo te daba, por eso quise entrar con los ejemplos del Estado de México, porque me tocó vivirlo. Los obispos, los dos gobiernos de la Iglesia Católica en el Estado de México estaban volcados para apoyar a la candidata del PRI, Alejandra del Moral Vela. Lo mismo en Hidalgo, los gobiernos de la Iglesia estaban volcados en apoyo a Carolina Villano. ¿Y qué pasó? Los dos perdieron. Entonces, ¿qué va a pasar ahora que están llamando a votar contra Claudia Sheinbaum? Sheinbaum, no les van a hacer caso. ¿Por qué? Porque no hay una cercanía, no tienen liderazgo pastoral. Hay mucho más acercamiento. Las iglesias otras tienen más, los pastores, por ejemplo, tienen más cercanía con sus feligreses, les resuelven dudas mucho más rápido, en forma más efectiva. Así que la religión católica está en severos problemas, y los llamados a votar contra Claudia Sheinbaum Pardo, contra los candidatos de Morena, creo que va a caer en un vacío. Seguramente sí hay un voto duro, pero ese es el voto duro que ya tienen el PAN, que tienen el PRI, el PRD. Después de ahí no va a pasar nada, Toño. ¿Por qué? Porque no tienen, por ejemplo, una candidata que haya presentado algún proyecto real, fuera de sus gracejadas, fuera de que la veamos escupir chicles en la mano de una de sus asistentes, que la veamos pegar chicles, o que esté haciendo bromas, pero no hay un proyecto. Entonces, ¿cómo le van a hacer caso? No le van a hacer caso. Tienen a candidatos que están insertos en la corrupción, la misma Xochitl Gálvez. Así que, ¿a qué acudes a misa? ¿Hacerle caso a las arengas políticas de los curas, de los obispos, arzobispos, o de personajes como Juan Sandoval Íñiguez, que son como, los ve la gente como los curas del diablo? Así que son católicos porque se los inculcaron desde niños, desde bebés prácticamente, les empiezan a meter todo, pero estos curas son como, en mi pueblo les dicen los curas del diablo, y no es que no sean católicos, es que simplemente no creen en ellos, ¿sí? Así que hay que ver cómo el ateísmo está subiendo, otras religiones. Así que hay factores como estos, y yo te decía, lo de la protección a los narcos es gravísimo y violentísimo. Así que ¿cuándo le van a hacer caso a personajes como Juan Sandoval Íñiguez, por más monseñores o excelentísimos señores que sean? Pues no les van a hacer caso. Te digo, sí, hay un sector duro que le va a hacer caso, pero ellos ya son votantes del PRI o del PAN o del PRD, que son 2 o 3, pero el grueso de la población no puede ir con ellos, no los puede acompañar, porque los ve como parte de la corrupción. Son príncipes que viven como tales o quieren vivir como tales a costa del poder. Los escándalos de corrupción de la iglesia son abiertos, son históricos. Entonces, ¿cuándo le van a hacer caso? Y yo estoy convencido de que en este proceso electoral general va a pasar lo mismo que pasó en el Estado de México, que es un pueblo muy católico, o lo mismo que pasó en Hidalgo. Y mira, aquí hablamos de religiones históricas, pero tenemos, por ejemplo, también los cultos populares. Los cultos populares que han crecido mucho más, ¿sí? La Santa Muerte, el que tú quieras. Han crecido cualquier cantidad, Valverde, el que tú quieras, han crecido. Y así que la Iglesia Católica, si tuviera tanta influencia,
pues no se iría, pero no la tiene porque no tiene un trabajo pastoral serio, fuerte, y porque tiene un acercamiento de protección hacia la corrupción, hacia la criminalidad. Así que yo espero, pues van a subir de tono sus llamados. Mira, ya hay en la iglesia de Querétaro, la iglesia del Bajío, en Guanajuato, hay llamados abiertos, pero es una iglesia muy burocratizada, Toño. Es una iglesia sin cercanía, que no, en términos morales, en términos religiosos, no atiende a las necesidades específicas de mucha gente. Así sí, que si no atiende para lo que se supone que sirve, entonces no va a atender para nada. Pero claro, la gente no se va por otras razones de la iglesia, no se va por eso, pero mucha gente se está yendo. Así que hay elementos para fundamentar de que la iglesia católica va a arreciar, va a reforzar sus llamados a no votar o a votar por el PAN, por el PRI, pero no va a influir, Toño. Eso creo que ya hay muchos elementos, pero yo te daba los de Hidalgo y los del Estado de México. Eso lo debemos tomar en cuenta para las elecciones del próximo domingo 2 de junio. Por eso es que yo no esté tan de acuerdo con el presidente López Obrador en minimizarlo. Yo sé lo que me dices tú, querido Paco, que en estos momentos hay un evidente rechazo de la gente, y siempre ha sido así, ¿no? También desde niño, pues no siempre me tomaba muy en serio. Yo creo que más bien la mayoría de las veces no me tomaba muy en serio las homilías que escuchaba los domingos. Hoy a lo mejor lo hago porque asisto a una iglesia muy progresista. Para mí esto es una circunstancia verdaderamente llamativa. Aquí en Estados Unidos una iglesia católica que es absolutamente progresista y bueno, muy al estilo el padre Alejandro Solalinde, pero tienes toda la razón, la gente no es estúpida, la gente no se va con lo que le dice el sacerdote. Sin embargo, sí hay uno que otro por ahí que a lo mejor pues hará o dirá todo lo que le pida el padrecito.